Nosotros somos un grupo de alumnas de medicina que cursamos obstetricia en el Hospital Durán y durante la cursada hicimos una monografía sobre ecodoppler y su aplicación en la obstetricia. Y hoy vamos a tratar de hablar un poco de eso, vamos a ver qué es el Doppler, qué información nos aporta, cómo podemos hacer para interpretarla y después cómo aplicarla a la clínica. Así que primero vamos a ver más que nada teoría, pero después vamos a ir viendo vaso por vaso cómo es el patrón normal y el patológico. Bueno, primero, ¿qué es el ecodoppler? Es un método de estudios complementarios que combina, por un lado, la ecografía convencional con el efecto Doppler. La ecografía convencional, como se ve en la imagen, es un método de diagnóstico por imágenes que utiliza un equipo que tiene un transductor que emite ondas de ultrasonido, que son las ondas violetas. Esas ondas interactúan con el objeto, que en el cuerpo del ser humano son las distintas estructuras, y al interactuar, ese objeto va a generar ondas reflejas, que van a ser interpretadas por el equipo. Entonces, según las características de cada una de las estructuras del cuerpo, la onda reflejada va a ser distinta. Y eso va a ser interpretado por el equipo que va a plasmar lo que interprete en una imagen en 2 dimensiones. Y por otro lado tenemos el efecto Doppler, que es un fenómeno físico que sucede cuando las mismas ondas de ultrasonido que utiliza la ecografía interactúan con un objeto en movimiento. A partir de esa interacción, la frecuencia de la onda de ultrasonido se modifica. Y lo que tenemos es que si el receptor, que en el caso de los seres humanos es el glóbulo rojo que está dentro de los vasos, o sea, el receptor es el objeto en movimiento. En el caso de los seres humanos es el glóbulo rojo. Entonces, tenemos una onda emitida, partimos de la misma onda de ultrasonido, que en caso de que el receptor y el emisor se alejen, vamos a obtener una frecuencia que disminuye. Y en el caso contrario, o sea, el receptor y el emisor se acercan, obtenemos una frecuencia que aumenta. Entonces, es importante recordar que el receptor es el glóbulo rojo que está en movimiento y el emisor, el transductor, que emite las ondas de ultrasonido. Pero además tenemos que saber un concepto más, que es el ángulo de insonorización. Este ángulo es el que forma el transductor, que tenemos los transductores el naranja y el verde, con el vaso. Y tenemos un vaso. Para entenderlo tenemos que saber que cuando se realiza el estudio, tenemos un equipo, y el equipo tiene un transductor. Ese transductor yo lo puedo mover y lo puedo colocar en distintas ubicaciones con respecto a la paciente. Entonces, si yo ubico primero el transductor donde está el naranja, estoy viendo cómo los glóbulos rojos dentro del vaso de arriba, o sea el rosa, se están acercando al transductor. Por ende, el receptor y el emisor se acercan. Entonces, el equipo va a interpretar cómo la frecuencia de la onda aumenta. Pero, si yo muevo la localización del transductor y la coloco donde está el verde, estoy evaluando el mismo vaso, con el mismo flujo y que tiene el mismo sentido, pero en este caso se va a estar alejando el receptor del emisor. Entonces, lo que voy a ver es una frecuencia que disminuye. Entonces, en la ecuación de Doppler lo que vemos son cómo estos 3 factores interactúan y determinan la variación de la frecuencia. Tenemos el 2 y la C, que son 2 constantes. La B, que como dice en la imagen, es la velocidad del objeto reflector, o sea, la sangre. Ft, que es la frecuencia transmitida, la frecuencia del transductor que utilizamos. Y el coseno del ángulo de insonorización, que es la relación entre el transductor y el vaso que estamos analizando. Y van a determinar la variabilidad de la frecuencia, o mejor dicho, la variación de la frecuencia. Ahora, esa variación de la frecuencia va a ser interpretada por el equipo y va a ser representada de distintas maneras. Una de ellas es la auditiva. El operador, cuando está realizando el estudio, si se ve que la frecuencia aumenta, va a escuchar un sonido. Y si la frecuencia disminuye, se va a escuchar otro sonido. Y después tenemos las demás, el color, el espectral y el triple expulsado, que son las más usadas. En el ecodoppler color se decidió por convención
que cuando exista un alejamiento entre el receptor y el emisor, y por lo tanto una disminución en la onda, en la frecuencia de la onda, se va a manifestar con un color azul. Y el flujo, en este caso, sería retrógrado, está alejando. Ahora, si ocurre lo contrario, que el receptor y el emisor se acercan, lo que vemos es un flujo anterógrado, una frecuencia que aumenta y se manifiesta con el color rojo. Por ejemplo, acá. La representación espectral es completamente distinta, utiliza la misma información pero de forma distinta. Y lo que vemos es un eje X, donde se representa el tiempo, un eje Y que se representa la frecuencia, la velocidad, y se determina una línea basal. Todo lo que esté, ¿qué es esto? Todo lo que esté por encima de la línea basal son flujos anterógrados. Y todo lo que esté por debajo de la línea basal son flujos retrógrados. O sea, acá existe un acercamiento entre el receptor y el emisor y por debajo se manifiestan aquellos flujos en donde exista un alejamiento entre el receptor y el emisor. Otra cosa importante de este gráfico es entender que se representan sucesivamente varios ciclos cardíacos. Y como todo ciclo cardíaco tenemos la sístole y la diástole. La S es la curva de la variación durante la sístole y la D representa la variación durante la diástole. Cada uno de estos se llama onda de velocidad de flujo, o VF, y las características de esas ondas van a estar determinadas por las distintas características de los vasos, o sea que varían según el vaso analizado y según si existe patología o no. Y por último tenemos el triple expulsado, que en realidad no es una forma distinta de representación, sino que combina las que ya vimos. Tenemos la imagen de Doppler color y el gráfico espectral. Cuando vamos a analizar en obstetricia el ecodoppler, tenemos que no podemos determinar con exactitud el ángulo de insonación. Entonces, no vamos a poder determinar las velocidades absolutas, con lo cual no vamos a usar velocidades absolutas en lo que es el análisis del ecodoppler, sino que vamos a usar índices Doppler. Los índices Doppler que vamos a usar son índices de resistencia, ¿sí? El primero que tenemos acá es la relación sístole-diástole, que es la sístole sobre la diástole. Después tenemos el índice de resistencia, que es sístole menos diástole, sobre la sístole. Y por último el índice de pulsatilidad. El que más usamos y es el más sensible es el índice de pulsatilidad porque involucra en la fórmula la velocidad media. Y eso es muy importante porque le da más sensibilidad al utilizar múltiples ciclos cardíacos. Hace un promedio de todas las velocidades en muchos ciclos cardíacos. Por eso es tan importante. Bien. Cuando nosotros vemos que estos índices de resistencia están aumentados, valga la redundancia, es que hay mayor resistencia. Y tenemos que también tener en cuenta que cuando nosotros hacemos el estudio de los vasos en el Doppler, vamos a estar analizando lo que sucede al final de ese vaso, a nivel distal. Por ejemplo, si nosotros estamos analizando la arteria uterina, vamos a estar analizando en realidad las ramas más distales, como son las arterias espiraladas en una mujer no gestante y en una mujer gestante las ramas uteroplacentarias. En el caso de una arteria umbilical, vamos a estar evaluando qué sucede a nivel de las vellosidades placentarias. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de cómo es la aplicación en obstetricia del ecodoppler. Pero antes hay que recordar cómo es la circulación fetal normal. Bien, el feto va a recibir nutrientes y oxígeno desde la placenta a través de la vena umbilical. Bien, de la vena umbilical, antes de llegar al hígado, va a dar 3 ramas, ¿sí? Que son una rama para la porta, una rama hepática izquierda y después tenemos el ductus venoso. El ductus venoso, al tener un diámetro menor que en la vena umbilical, el flujo va a ser mucho más rápido, imprime mucha mayor velocidad a la sangre. Este jet de sangre mucho más rápido hace que no se mezcle esta sangre bien oxigenada con la sangre poco oxigenada que viene de la vena cava inferior. Bien, esta gran velocidad con la que se imprime permite que llegue rápidamente a
la aurícula derecha, de ahí a la aurícula izquierda a través del foramen oval, por esa gran velocidad que se le imprime, de ahí al ventrículo izquierdo y a la aorta ascendente. Esto permite que llegue mucha sangre bien oxigenada a los principales órganos, que son el corazón y el cerebro. Bien, al corazón a través de las coronarias y al cerebro a través de las carótidas y tronco brachiocefálico. Bien, bueno, la gran parte de este flujo va por ese camino, pero hay otra parte que una vez que llega a la aurícula derecha choca contra el tabique interauricular y va a pasar al ventrículo derecho. Bien, del ventrículo derecho va a pasar a la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar a través del tercer shunt llegamos a través del conducto arterioso, llegamos a la aorta descendente. Bien, que sería acá, ¿no? En la aorta descendente lo que sucede es que en este último flujo que describimos, ya se mezcló la sangre poco oxigenada que viene de la vena cava inferior y llega al ventrículo derecho, y toda esta sangre que viene acá tiene mayor contenido de oxígeno que el que tenía en la vena cava inferior, pero menos que el que le llega a nivel cerebral y del corazón. Por eso se ve con un color más celeste de menor oxigenación. Bien, llegamos a la aorta descendente, pasamos a las ilíacas comunes, ilíacas internas y arterias umbilicales, donde va a dirigirse nuevamente a la placenta para hacer el intercambio gaseoso y de desechos. Bueno, entonces con el estudio de Doppler podemos estudiar los distintos vasos arteriales y venosos de lo que sería la hemodinamia materno-feto-placentaria. Nosotros lo dividimos en distintos compartimientos. Tenemos el compartimento materno con las arterias uterinas, el compartimento placentario con las arterias umbilicales y el compartimento fetal con la vena umbilical, el ductus venoso, la arteria cerebral media y la vena cava inferior. A ver, primero el compartimento materno, las arterias uterinas, que tienen su importancia a nivel de lo que serían más que nada las ramas espiraladas o las arterias espiraladas que se dan al endometrio. Básicamente son importantes porque van a sufrir cambios vasculares a lo largo del embarazo. Más que nada a nivel de lo que sería la pérdida de sus componentes elásticos y musculares y una vasodilatación con disminución de la resistencia y baja resistencia con índice IP menor. Eso va a permitir una adecuada perfusión al espacio intervelloso. Entonces, lo que vamos a ver es cambios en el ecodoppler a lo largo del embarazo. En el primer trimestre vamos a ver cómo hay una onda sistólica, un pico sistólico, un notch protodiastólico, que sería esta A, y un flujo diastólico que va a ser mucho menor por la elevada resistencia que hay en ese primer trimestre. Luego, a lo largo del embarazo, lo que va a pasar es que esa resistencia va a disminuir gracias a la invasión trofoblástica, y lo que va a pasar entonces es que va a haber mucho más flujo diastólico. En cuanto a las alteraciones del Doppler de la arteria uterina, lo que va a pasar es que ante una inadecuada invasión trofoblástica, estas arterias no van a recibir estos cambios vasculares, no van a vasodilatarse, y entonces se va a generar un patrón de alta resistencia como el que vimos en el primer trimestre, con el notch y el bajo flujo diastólico. El Doppler de la arteria uterina básicamente lo que va a predecir es el riesgo de desarrollar entonces preeclampsia y retraso del crecimiento intrauterino. También se puede utilizar para pesquisar daño vascular, más que nada en las diabéticas pregestacionales. Bueno, cuando estudiamos la arteria umbilical, la arteria umbilical mejor dicho, estamos evaluando, como dijo Flor, el compartimento placentario. Vamos a estudiar cómo está esa placenta. Y nosotros previamente ya sabemos que a lo largo del embarazo esa placenta se va a ir desarrollando. La angiogénesis que sufre la placenta cada vez mayor. Por ende, a mayor edad gestacional vamos a tener mayor cantidad de vasos. Entonces, el diámetro total va a ser mayor. Y si el diámetro total es mayor, la resistencia va a disminuir. Esa variación se va a ver plasmada en la evolución de las imágenes de Doppler que vamos a obtener a lo largo del embarazo. Antes de mostrarles la imagen y cómo varía puntualmente la arteria, hay que aclarar que en la semana 10, en la semana 16 y en la 38 vemos un gráfico por debajo de la línea basal. Eso no es la arteria umbilical, es la vena umbilical,
Elegimos este gráfico igual para mostrar la variación porque nos pareció claro, pero tengan en cuenta que lo que está por debajo de la línea basal es otro vaso. Entonces, volviendo a la arteria umbilical y su desarrollo placentario a lo largo de la gestación, vamos a ver cómo la diástole va a incrementarse a lo largo del embarazo. Entonces, a la hora de calcular los índices, se va a ver reflejado la disminución del diámetro, el aumento de la resistencia, con una disminución de los índices de resistencia. Entonces, si existe un buen desarrollo placentario, lo normal es que el flujo diastólico cada vez esté representado más elevado, sea cada vez mayor. El problema es que durante el embarazo pueden surgir determinadas patologías y el flujo diastólico puede no aumentar, puede volverse nulo, como vemos acá, o incluso reverso, como vemos acá. Siempre hay que tener en cuenta que si el flujo diastólico es reverso, la patología es aún más grave. O sea, imaginémonos, hay 3 grados. Una cosa es que el flujo diastólico esté disminuido, que sería una imagen similar a la anterior, el segundo grado es el flujo diastólico que se vuelve nulo o ausencia de flujo diastólico, y el tercer grado, que es el más grave, es el flujo diastólico reverso. Y lo podemos ver en casos de restricción de crecimiento intrauterino y en casos del síndrome de transfundido transfusor en el feto transfusor. En el compartimiento fetal vamos a evaluar la arteria cerebral media, que es el único vaso arterial que vamos a evaluar. Bien. El patrón normal de la arteria cerebral media es un patrón de alta resistencia con altas velocidades sistólicas y bajas velocidades diastólicas, es decir, que tiene un IP alto. Pero este IP va variando a medida que va progresando la gestación, ¿sí? Empieza con a partir de las 15 semanas empieza a aumentar y tiene su pico a las 25 o 30 semanas y luego vuelve a descender, y esto estaría relacionado con la angiogénesis cerebral. Bien, esto es cómo va, y eso representa cómo iría variando la resistencia a medida de la gestación. Bien, bueno, ¿cómo se puede ver afectado el patrón de la arteria cerebral media? Se va a ver afectado principalmente cuando hay un grado de hipoxia, por ejemplo. Cuando hay hipoxia, el feto tiene un mecanismo de redistribución de flujo que se denomina brain sparing effect o mecanismo de preservación de la circulación cerebral, en la cual lo que hace es derivar la mayor cantidad de sangre oxigenada hacia los principales órganos como son el cerebro y el corazón. Esto lo hace a través de la vasodilatación de estos lechos vasculares y la vasoconstricción de otros lechos como por ejemplo renal, intestinos y músculo esquelético. Bien, entonces, frente a la situación de hipoxia, que un feto compensa con esta vasodilatación, vamos a encontrar que se disminuye el índice de resistencia, o sea, disminuye el IP, con aumento, con disminución de las velocidades sistólicas y aumento de las velocidades diastólicas, que es un patrón típico de baja resistencia, ¿sí?, por la vasodilatación. Bien, cuando estamos evaluando, ¿sí?, un feto con hipoxia, tenemos que evaluar el índice cerebroplacentario. Este índice cerebroplacentario lo que nos habla es de una relación entre el índice de pulsatilidad, o sea, la resistencia de la arteria cerebral media, y el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical. En condiciones normales, el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media es alto, porque ya como habíamos visto en el gráfico anterior, tenía un IP alto. Bien. Y en condiciones normales, la arteria umbilical, como hablamos antes, tiende a disminuir su resistencia durante la gestación. Entonces va a tener un IP más bajo. Eso tiende a que el índice cerebroplacentario generalmente sea mayor a 1, porque el IP de la arteria cerebral media es mayor que el IP de la umbilical. En situaciones de hipoxia, donde esto se revierte, donde en general la arteria umbilical tiene mayores resistencias con pérdida de flujo diastólico, ausencia o flujo reverso, y en la arteria cerebral media va a tener disminuciones de su IP por la vasodilatación. Entonces, como esto aumenta y disminuye el IP de la arteria cerebral, tiende el índice cerebroplacentario
a ser menor a 1. Entonces eso nos hace diagnóstico de hipoxia fetal compensada en situaciones de restricción del crecimiento uterino y preeclampsia. Bien, todo este mecanismo de adaptación frente a la hipoxia tiene un límite, ¿sí? El feto va a vasodilatar a nivel cerebral, pero llega un punto que ya no puede seguir vasodilatando y se va a generar una extravasación de sangre, va a generarse edema cerebral y esto favorece al colapso de los vasos. Esto aumenta el índice de pulsatilidad porque aumenta la resistencia en esos vasos por presión externa. Entonces, eso se denomina transitoriedad del brain sparing effect y entonces nos habla, es un signo de alarma, o sea, siempre que tengamos un feto que está con hipoxia y de repente pasa de tener un patrón de baja resistencia con bajo IP y dilatación de la arteria cerebral media a un aumento de su IP, o sea, con mayor resistencia, nos habla de que puede estar sufriendo un edema cerebral. Bien. Y otra situación en la que podemos ver alterada el Doppler de la arteria cerebral media es en la anemia. En la anemia, como hay un aumento de las fluidez de la sangre y aumenta el gasto cardíaco, hace que el flujo, la velocidad de flujo sea mucho mayor y eso se plasma en el Doppler. Bueno, acá tenemos un Doppler normal de la arteria cerebral media y un Doppler con anemia. No se ve mucho la relación porque esta es una foto mucho más grande que esta, pero el pico es mucho más alto, se nota que también la curva es más fina, ¿sí? Entonces aumenta la velocidad sistólica, lo que cambia la velocidad sistólica máxima se hace más alta en la anemia. Para hacer diagnóstico de anemia, en el Doppler tenemos que tener un valor de la velocidad sistólica máxima por encima de 1,5 desvíos estándar o MOM, que MOM son múltiplos de la media de velocidad sistólica máxima, que es lo mismo, que es equivalente a los desvíos estándar. Bien, esto se ve durante la anemia que puede darse por la enfermedad hemolítica perinatal, por incompatibilidad de RH, o puede darse en la secuencia anemia policitemia, que es una complicación de los embarazos monocoriales, que tenemos que en uno de los fetos va a tener anemia, va a tener este patrón, y en otro de los fetos va a haber policitemia, que el patrón es totalmente lo contrario. En la policitemia aumenta la viscosidad de la sangre, con lo cual disminuye la velocidad de flujo, entonces la velocidad sistólica máxima va a disminuir. Y para hacer diagnóstico tiene que tener un valor menor a 0,8 MOM. Bueno, como dijimos, el ductus venoso es uno de los ductos principales de la circulación fetal que lleva sangre desde lo que sería la vena umbilical hacia la vena cava inferior. En el Doppler lo que va a tener es una onda de velocidad de flujo trifásica, la cual se representa una onda S, que representa lo que sería la sístole ventricular, una onda D, que representa la diástole precoz o el llenado ventricular pasivo, y una onda A, que representa la contracción auricular. Es importante ver que el flujo de la onda A es anterógrado para diferenciarlo de lo que sería el patrón de la vena cava inferior. En cuanto a las alteraciones, en el Doppler del ductus venoso podemos ver en casos de hipoxia severa o en casos de hipoxia severa como el retraso del crecimiento intrauterino y preeclampsia, o en casos de posible insuficiencia cardíaca como es en el síndrome transfundido transfusor, en el feto transfundido, podemos ver cómo la onda A puede desaparecer o incluso volverse flujo retrógrado. Lo que sucede en la vena cava inferior es similar a lo que pasa en el ductus venoso. En situaciones normales vamos a tener también una onda trifásica con la sístole, la diástole y la A, que también representa el fin de diástole, la contracción auricular, pero en este caso es normal verla como un flujo retrógrado. Y tenemos que tener en cuenta que a medida que evoluciona el embarazo o avanza la gestación, la onda A disminuye su magnitud, o sea, se acerca a la línea basal. Pero en caso de ciertas patologías, como el retraso del crecimiento intrauterino y la preeclampsia, esta onda A se va a ver modificada y el flujo retrógrado cada vez va a ser mayor, o sea, a mayor gravedad de las alteraciones placentarias, la magnitud de la onda A aumenta. Ahí vemos cómo está la sístole, diástole y la onda A mucho mayor que la anterior. Y tenemos que recordar que tanto
la afectación del ductus venoso como la afectación de la vena cava inferior son indicadores de mayor gravedad. O sea, la paciente que tenemos enfrente tiene una patología más grave que una paciente que tiene una alteración en otros vasos fetales, pero no en los vasos venosos. Bueno, y el último vaso que vamos a evaluar es la vena umbilical. En este caso estamos viendo un patrón normal de los vasos umbilicales. Generalmente, cuando una paciente se hace un Doppler y se hace un Doppler de la arteria umbilical, se evalúa a su vez la vena umbilical, por eso se ve por encima la arteria umbilical con su patrón normal de baja resistencia en el canal anterógrado, y en el canal retrógrado se ve la vena umbilical con un patrón normal, que en general tenemos que mirar eso, que tenga un patrón continuo, que no tenga pulsatilidad. Eso se busca en los estudios de rutina. Bien. Cuando se ve alguna patología en la vena umbilical, se va a cambiar el ángulo de ensonación, como habíamos hablado antes, para que se vea la vena umbilical en el canal anterógrado. Por eso se ve en diferente lugar que en la anterior. Bueno, en este patrón podemos ver que tiene pulsatilidad y hay una disminución de la velocidad de flujo. Bien, cuando se encuentra pulsatilidad, eso es un signo ominoso para el feto, porque habla de que ya se perdió una compensación frente a la hipoxia, y es indicador de insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, y se da en los casos de RCIU con hipoxia. Bien, bueno, y para terminar, hablando de lo que sería la aplicación a la práctica obstétrica y cómo se puede usar, en el primer trimestre podemos utilizar lo que sería el Doppler de las arterias uterinas, más que nada en la semana 11 a 13,6, para el screening y para predecir el riesgo de desarrollar preeclampsia. Utilizando más que nada el índice de pulsatilidad, cuanto mayor resistencia. Podemos decir también que el Doppler de las arterias uterinas tiene un alto valor predictivo negativo, quiere decir que ante un ecodoppler normal, en general hay bajo riesgo de que la paciente desarrolle preeclampsia. Y después, en el segundo trimestre, podemos utilizar el Doppler de los otros vasos que mencionamos en pacientes con factores de riesgo que pueden ser antecedentes obstétricos, antecedentes maternos o patologías del embarazo actual. Antecedentes obstétricos como puede ser un retraso del crecimiento intrauterino, una preeclampsia, una muerte fetal, un parto prematuro, o también los antecedentes maternos como puede ser hipertensión, trombofilia, neuropatías, cardiopatías, colagenopatías, diabetes con daño vascular. Y en cuanto a alteraciones de lo que sería el embarazo actual, podemos hablar de síndrome transfundido-transfusor en el embarazo gemelar, retraso de crecimiento intrauterino selectivo, oligoamnios, bajo peso detectado por ecografía, una madre RH negativa sensibilizada, entre otros. Y bueno, eso es todo.